rectitud y justicia. Queridos hermanos, me han preguntado por qué es necesario reflexionar lo que uno lee en la Biblia, o qué resultados se pueden obtener. Pero por otro, encuentro que hay personas que dicen que no leen la Biblia porque no la entienden, otros que porque son puras historias que nada tienen que ver con nuestra vida actual, y otras más por el estilo, ¿no? Tenemos que partir de que la Biblia es una colección de escritos que a lo largo de entre 1300 y 1500 años se fue conformando para quedar al final lo que hoy conocemos como un solo libro al que llamamos Biblia. Durante este tiempo intervinieron muchas manos y cabezas para arreglar, para darle forma a lo que ahora tenemos en un solo tomo. Y solo una mano fue capaz de darle coherencia. Una coherencia que sobrepasa todas las culturas y todas las épocas que ha vivido y vivirá la raza humana. Sus historias, a las que muchas veces no les encontramos solución o relación con nuestro mundo, la tienen, si la sabemos ver y entender. Por eso es necesario estudiar y reflexionar sobre lo que leemos. Al decidirnos a tomar una Biblia en nuestras manos y leerla, debemos tener la disposición de considerar tres cosas si queremos encontrarle cada vez más sentido a lo que leemos. Primera, la Biblia está dividida en dos grandes partes, y lo que la divide es la venida de Jesucristo al mundo. El Antiguo Testamento es la promesa de su llegada, y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa promesa. Segundo, la Biblia fue escrita por inspiración divina, por lo tanto es palabra de Dios. Contiene todo lo que Dios quiere que sepamos para nuestra salvación. Y tercero, lo que lea e interprete no puede ser contrario a la sana doctrina de la Iglesia. Tiene que dar como resultado el bien común mediante la misericordia y la caridad. Por poner un ejemplo, quiero citar al profeta Isaías, que escribió este canto antes del exilio de los judíos a Babilonia. Y veremos qué nos tiene que decir el día de hoy. Cantaré en nombre de mi amado la canción de mi amado por su viña. Mi amado tenía una viña en una fértil colina. Limpió la tierra, quitó las piedras y plantó buenas cepas. Construyó en medio una torre y cavó un lagar. Él esperaba que diese uvas dulces, pero dio uvas ácidas. Ahora, habitantes de Jerusalén y hombres de Judá, por favor, sean jueces entre mi viña y yo. ¿Qué otra cosa podía hacer yo por mi viña que no haya hecho? ¿Por qué dio uvas ácidas cuando yo esperaba uvas dulces? Les diré entonces lo que haré con mi viña. Quitaré su cerca para que sea pisoteada. Haré de ella un lugar desierto. No la podarán ni la limpiarán. Allí crecerán zarzas y cardos, y prohibiré a las nubes que lluevan sobre ella. La viña del Señor Todopoderoso es el pueblo de Israel. Los hombres de Judá son su plantación preferida. Él esperaba de ellos rectitud, y solo hubo asesinatos. Esperaba justicia, y solo hubo gritos de dolor. Lo primero que debemos tener claro es el contexto del pasaje que acabamos de leer. Entre más extenso sea el contexto, más claro será el mensaje. Entre más corto sea este contexto, más complicada será la interpretación para obtener un mensaje. Vamos a empezar con un contexto muy corto.
El texto pertenece a Isaías, que es uno de los profetas mayores del Antiguo Testamento. Es un canto que, mediante una analogía, indica que el pueblo de Israel no ha tenido el comportamiento esperado por Dios. Los quería buenos y se portaron mal. Esto nos da cierta luz sobre el texto, pero podemos desarrollar otro contexto un poco más largo que como consecuencia nos puede dar un poco de más luz. Veamos. El texto pertenece al primer Isaías y lo escribe antes del destierro de Babilonia, pero durante el destierro del reino de Israel, reino del norte. Los profetas entonces denunciaban el mal comportamiento del pueblo y anunciaban que de no enderezar el camino sufrirían las consecuencias. El profeta lo ve y expone como castigo derivado de la ira divina. Una característica del profetismo es usar analogías, antropoformismos y expresiones poéticas a fin de poder hacer comprender al pueblo el mensaje de Dios. En los primeros 35 capítulos de este libro, que corresponde al periodo en donde el texto está escrito, el profeta denuncia lo siguiente: la ingratitud de Jerusalén y su falta de fe. Se han cometido severas faltas, pero aún así el perdón puede asegurarse y con ello un verdadero cambio en la vida. El juicio sobre el orgullo, lo que parece ser una de las primeras advertencias del profeta. Una severa reprimenda a los gobernantes de las naciones por la injusticia contra las mujeres de Sión en función de la lujuria. La bella apología de los siervos del viñedo es un prefacio para el anuncio de los castigos debido a los desórdenes sociales. Esto parece estar dirigido a los últimos días de Jotam o al principio de los días del rey Ahaz, por ahí del 736-735 años de Cristo. Hay otras denuncias porque están ahí medio escondidas, por lo cual te invito a leer este texto completo. Me voy a detener aquí por razón del tiempo y porque con esto queda más claro a qué se refería el profeta. Con este segundo contexto podemos ir ahora a la actualización del texto. Este pasaje tiene incluida la interpretación de la historia. En ese tiempo, la viña era la casa de Israel. Hoy, esa viña se refiere a la iglesia, y los hombres que la componen son ese plantío. Quizá no estemos familiarizados con una viña. No se trata de una planta, sino de un conjunto de plantas que puede ser muy grande. Por ello podemos entender que se refiere a hombres y mujeres consagrados y laicos, a todo bautizado. De cada uno de nosotros se espera justicia, entendida esta como atender las necesidades de otros, a una costa de nuestra limitación. Pero hay en nuestra sociedad actual indiferencia, apatía, abuso, individualismo, irresponsabilidad y muchas otras caras más del poliedro de la injusticia. Se espera asimismo honradez y los gritos de quienes sufren el abuso, de quienes mienten, engañan y se aprovechan de otras personas resuenan por más que hacemos hasta lo imposible por silenciarlos. Es curioso ver cómo el rey y sus más allegados son los que caen en las principales faltas y todo el pueblo la lleva por consecuencia. Así nosotros, el presidente, que ocupa la figura del rey, decide lavarse las manos del asesinato del aborto y sus allegados, que son los ministros de la corte, y ahí me detengo, porque no es precisamente una corte que haga justicia y no habla por la nación, hablan de las suyas aprobando leyes para legalizar el asesinato. Y nosotros, fieles seguidores de la doctrina de Cristo y discípulos suyos, como el chinito, nomás milando.
¿Y quién la va a llevar? ¿El pueblo? ¿La iglesia? Unos por pecados de obra y otros por pecados de omisión. Pero todos somos culpables. Somos la viña del Señor y espera que demos buenos frutos o uvas. Y estamos dando agraces, ácidas, frutos sin madurar. ¿Cuándo nos vamos a sentir verdaderamente el pueblo de Dios? ¿Cuándo vamos a solidarizarnos, a manifestarnos, a declararnos abiertamente católicos, a hacer lío como nos lo pide el Papa? El Señor sigue esperando de nosotros justicia y sigue habiendo iniquidad. Espera honradez y sigue habiendo alaridos. ¿Verdad que sí sirve meditar sobre lo que uno lee en la Biblia? Nomás hay que hallarle el modo. Soy Jorge Cervantes del Instituto Bíblico San Jerónimo. Hasta la próxima.